Buenas tardes. Hoy quiero enfocarme en explicar un tema que es muy importante y que quizás muchas personas lo desconocen o que aún conociéndolo no lo aplican. Yo les recomiendo que le presten mucha atención a este tema por cuanto está vigente, por cuanto puede generar inconvenientes con la administración tributaria. El no aplicar este tema que voy a explicar le puede generar rechazos en una declaración tributaria y tenerla que corregir con sanción. Se trata de la famosa norma, y la voy a decir tal como la conoce mucha gente, norma de bancarización, que en otras palabras lo que traduce es el cálculo que yo debo realizar para establecer de los pagos que yo haya realizado en efectivo, qué me puedo tomar y qué me tengo que rechazar. En esta plantilla, en el formulario 210, yo debo hacer el cálculo si cumplo con la primera condición. Si soy una persona natural que voy a hacer mi declaración de renta en el formulario 210, porque soy una persona residente desde luego, y voy a llevar mis rentas a las rentas no laborales. Si yo no voy a llevar a reportar nada en rentas no laborales, despreocúpese, no tiene que hacer este cálculo. La norma del estatuto tributario, el artículo 771-5 del estatuto, establece esta distinción y obliga solamente a este tipo de personas a realizar este cálculo. Vamos a las rentas no laborales. Dentro de las rentas no laborales, pues desde luego que encontramos la sección de costos y gastos procedentes, donde voy a reportar todos los costos y gastos, digamos, y deducciones también. Todo lo que yo voy a tomar que me va a llevar a un menor valor o una renta líquida más bajita. Me va a permitir reducir ese ingreso a fin de poder tomar una base más pequeña y aplicarle la tabla del artículo 241. Entonces, vamos a irnos a los costos procedentes, que es donde quedó plasmada esta matriz, donde quedó diseñada la matriz. Y allí vamos a llevar el control y vamos a tener en cuenta 4 conceptos. Estos 4 conceptos son los pagos totales que yo haya realizado con cualquier medio de pago, los pagos totales realizados en efectivo, es decir, de estos pagos totales, cuánto pagué en efectivo, y los pagos, tengo que llevar un control atendiendo a ese parágrafo segundo del artículo 771-5 para entender que esos pagos que yo realicé a cada tercero debo acumularlos en el año y debo controlar que no se hayan excedido por cada tercero de 100 UVT. Si se excedieron, la norma me rechaza esos pagos, no me los permite tomar como deducibles o como costo o como deducción. Entonces, aquí en esta herramienta vamos a hacer el cálculo solamente registrando la información en estas 4 casillas. El último factor o elemento a tener en cuenta son los costos y deducciones fiscales totales. Hay mucha confusión al respecto, por eso en esta lámina que encontramos acá estoy indicando algunos conceptos claves para tener en cuenta y para entender mejor este tema. El concepto DIAN 019439 del 27 de julio del 2018 y el concepto 2729 del 25 de noviembre del 2019, donde una persona solicita que modifiquen ese concepto, pero pues la DIAN se ratifica en el concepto anterior. Para efectos de estos 4 conceptos, yo me quiero concentrar en este de costos y deducciones fiscales, que realmente no obedece a la totalidad de costos y deducciones que muchas personas quieren hacer entender. Entonces, voy a limitarme a mostrarles lo que define en ese concepto DIAN 19439 en la
hoja número 3, ustedes se van hasta la hoja número 3 y dice que con fundamento en esa norma se deben considerar para determinar esa aplicación lo siguiente, y son los, en este caso, referirme a los costos y deducciones, que no es otra cosa que decir que es el total de costos y deducciones que serán tomados fiscalmente en la declaración de renta. O sea que lo que no se va a tomar fiscalmente en la declaración de renta no opera para este cálculo. No opera para este cálculo. Y es lo que vamos a llevar acá. Cuando yo tengo esta información, pues yo ya tengo las limitaciones que me establece ese artículo, esa norma. Y dice que de lo pagado, mínimo el 55%, que no exceda de 60.000 VTs, o es decir, de 2.136 millones, y que no exceda del 40% de los costos y deducciones totales. Observemos de que de 40 millones, coloquémosle otro valor acá. Vamos a cambiar los valores. Digamos que esa persona desarrolla una actividad y es comerciante. Digamos que tuvo 220 millones, realizó pagos por 220 millones con cualquier medio de pago, y que esos 220 millones, como pagó nómina, como compró inventarios, como realizó gastos, pagó honorarios, hizo todos los pagos que tuviese que hacer por 220 millones durante el año, y de esos 220 millones pagó en efectivo, pagó 60 millones. Vamos a suponer que ese control lo vamos a llevar y que pagó 60 millones. Que los costos y deducciones fiscales totales, de acuerdo a lo que mencionamos en este concepto, en esta doctrina, vamos a hacer un control, y estas personas naturales, el parágrafo segundo de ese artículo dice que si soy una persona natural que yo recibo rentas no laborales, que tengo que reportar información en rentas no laborales, pues yo tengo que hacer un control estricto durante el año de los saldos, los pagos que realicé en efectivo por cada tercero, acumulados en el año. Significa que yo le pagué a 100 terceros, pues yo tengo que controlar esos 100 terceros, que el pago acumulado por cada tercero no supere 3.560.700. Lo que exceda, entonces no me lo voy a poder tomar. ¿Ya? Entonces, eso que exceda, ese monto que excede, lo voy a llevar en esa casilla. Y para eso yo coloco esta imagen que me da una mayor claridad qué saldo voy a llevar a esta casilla. Y dice que debo ingresar solo el monto que excedió la acción VT, es decir, 3.560.000. Significa que si yo le pagué a un tercero 4 millones, pues solamente voy a llevar en esa casilla la diferencia entre los 4 millones y los 3.560.000. Pero aquí voy a llevar ese exceso acumulado de todas las personas. Vamos a decir que si realmente me excedí en 15 millones. En 15 millones. Entonces vamos a colocar también unos costos y deducciones fiscales totales, digamos, de 78 millones de pesos, y en eso concluimos en resumen lo siguiente. De 220 millones que pagué con cualquier medio de pago, 60 millones pagué en efectivo. Ahora vamos a hacer el control de los 60 millones en efectivo, porque de eso se trata. Controlar de esos pagos que yo hice en efectivo, qué proporción es aceptada fiscalmente y qué proporción es rechazada fiscalmente. De esos 60 millones, 31 millones 200 son aceptados fiscalmente, o sea que en efecto sí me los puedo tomar como un costo de deducción, y estos 28 millones realmente en últimas son rechazados. Si yo no hago este control, pues muy seguramente en una revisión de parte de la DIAN me van a rechazar y me van a enviar algún oficio persuasivo para que yo corrija mi declaración de renta y yo me rechace estos 28.800.000 pesos. Ojo con esos temas, quienes están manejando y quienes están haciendo declaraciones de renta, porque esta norma es de aplicación obligatoria, aplicación obligatoria. Ahora, de estos 60 millones, yo solamente me estoy tomando el 52%. Estoy tomándome el 52%. Yo establecí aquí dos tipos de metodología, una metodología manual y una metodología que yo llamo automática, pero realmente yo puedo obviar y no hacer caso a esta metodología automática. ¿Y en qué consiste? La metodología manual es la que acabamos de hacer, donde yo ingreso los saldos acá, ingreso saldo acá, ingreso saldo acá, ingreso saldo acá.
Y la metodología automática, pues yo simplemente voy a borrar estos porque la metodología automática yo voy a utilizar el anexo de pagos en efectivo. Y en el anexo de pagos en efectivo lo único que yo voy a hacer es registrar la información de los pagos que realicé en efectivo a cada tercero y un tercero puede tener 10, 15 pagos, 20, 30 pagos en el año. Y aquí en esta tabla de resumen me va a llevar el control por cada tercero. Los pagos que realicé, por ejemplo, aquí en este ejemplo, yo coloco tres terceros. De los tres terceros, uno no se excedió de 3.560.000 acumulados en el año y los otros dos sí. Significa que los otros dos se excedieron, uno en 717.800 y el otro se excedió en 7.679.000. Y solamente con alimentar esto, pues me va a hacer el cálculo automático. Entonces, para que me aparezca el saldo acá, yo le voy a cambiar acá a automático. Entonces significa que allí yo voy a llevar de esos 220 millones, por ejemplo, digamos acá, cambiemos estos valores y digamos que cambiemos aquí uno de 5 millones y aquí otro, cambiemos varios como para que haya un pago más grande. Decimos que esos 220 millones se pagaron en efectivo 29.398.500. De esos 398.500, obviamente, pues los mismos 78 millones que tenemos allí quedaron solamente aceptados fiscalmente 29.931 y me está rechazando 19 millones, que es la sumatoria de estos dos, son los pagos que realicé en efectivo y me puede tomar solamente el 34%. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para mis declaraciones de renta. Y si yo voy a utilizar esta plantilla, pues esta matriz me va a permitir hacer este control, llevar el control de lo que yo voy a llevar a mi declaración de renta. Feliz tarde.